Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este lunes 16 de diciembre del año 2024. Comenzamos. Bueno, pues lamentablemente nos informan que fue privado de la vida el productor de vino, el empresario Ricardo Vega. Fue atacado por un comando armado en la autopista de Apaseo el Grande a Celaya. Su negocio de vino, la siembra de la vid, de la uva, cumple 30 años. Las autoridades condenan el ataque y aseguran desconocer el móvil del mismo. Descansa en paz. Por el gobierno de Claudia Sheinbaum, sus reformas, se viene una época dorada para el crimen organizado. Los próximos 15 años serán difíciles, denuncia la organización conocida como Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Alerta que empresas legales y organizaciones criminales se están volviendo lo mismo para el sistema legal, para el gobierno. No tiene forma de distinguir entre ambas. Que les está permitiendo operar con ciertos esquemas, es a lo que se refiere. Inversiones en Sinaloa. Por la guerra entre los Chapos y los Mayos, la narcoviolencia se desploma en un 32%. Esto exhibe, nuevamente, que el desempleo, que la falta de oportunidades en Sinaloa y que el narco está empobreciendo a México. Afecta a la inseguridad el desarrollo de economías regionales, dice Banjico. Así lo explicó Alejandrina Salcedo, directora de Investigación Económica, al presentar su informe. El narco, ligado a la presidente Sheinbaum, este es comentario mío, es fuente de pobreza. Quiere decir en otras palabras. Tren Maya, un fracaso total que costó más de 500,000 millones de pesos. Solo el 20% de los pasajeros que había prometido López Obrador mover es lo que ha cumplido en este año 2024. No se lograron la movilización de 3 millones de pasajeros. Esto lo comunica hoy Diario de Yucatán. Morena intentó hacer que Gobierno de Yucatán pagara con recursos públicos propaganda a favor de su partido en medios de comunicación como Grupo Megamedia. Este intento de fraude fue realizado por el político morenista Joaquín Díaz Mena. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la producción de alimentos se desplomó completamente. Estamos hablando de una caída del 48% en la producción de trigo. Se han reducido las hectáreas que se pueden cultivar debido al desabasto de agua. Esto es algo que comunica hoy el periódico Reforma. Los productores de trigo recortaron drásticamente la siembra por falta de agua y apoyos públicos. En el país se sembraban 436,000 hectáreas antes del gobierno de López Obrador. Y en Sonora ahora hay una caída muy significativa a 248,000 hectáreas de trigo sembradas. Esta información es compartida por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Una Suprema Corte de Justicia sin justicia y de terror. Los que podrían ocupar el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son personas que están vinculadas con Morena o personas que no tienen una buena reputación de gobiernos anteriores. Paula María García Villegas Sánchez Cordero es hija de la impulsora del aborto y la transexualidad infantil, la 35 años PRI, hoy en el partido Morena, Olga Sánchez Cordero. Además que su posición es incoherente, porque inicialmente
ella había comunicado que la narcoelección que quiere López Obrador pues es negativa. Y vaya que lo es. Otro personaje es el exsecretario personal y senador por el Partido Acción Nacional, Roberto Gil Suart, quien está íntimamente relacionado con Juan Iván Peña Neder, que es uno de los políticos izquierdistas que acompaña a Eduardo Verástegui en su intención supuestamente de formar un nuevo partido político llamado México Republicano y que no es lo ideal para nuestro país. Marisela Morales Ibáñez, extitular de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Felipe Calderón, también fue seleccionada en persona por el partido Morena para que sea candidata a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sumamente sospechoso, ¿no les parece? Porque la señora Marisela Morales en el gobierno de Felipe Calderón era acusada una y otra vez de crear expedientes falsos. Estos personajes fueron seleccionados por la corrupción de López Obrador para ser candidatos. Algo les ha visto, algo le gusta esta clase de candidatos para ser miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son buenos perfiles. Y el cuarto es un corrupto incondicional de Morena, Bernardo Batis Vázquez, exprocurador de la Ciudad de México e integrante del Consejo de la Judicatura Federal, que va a desaparecer para crear una inquisición que persiga a los jueces que se atrevan a llevarle la contra a la delincuencia organizada de Morena. Un supuesto tribunal de disciplina judicial es lo que están creando. Bernardo Batis es una marioneta de López Obrador. Incluso podremos decir que más humillada que lo que ha sido Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que recordemos que recibía órdenes directamente de López Obrador, reconocido por ellos, reconocido por el mismo López Obrador en su conferencia, recibía órdenes de López Obrador para atacar a los jueces que se atrevieran a desafiar la corrupción de Morena. Por eso digo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación de terror y sin justicia. Otros candidatos que son menos sonados pues es Sergio Javier Molina Martínez, Ángel Mario García Guerra, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Recuérdese que los que son del Consejo de la Judicatura Federal pues siempre fueron favorables a la corrupción de Morena. Primero estaban queriendo eliminar el paro o la reducción de actividades en el Poder Judicial, que fue una manifestación contra la narcorreforma judicial. Sergio Javier Molina Martínez, integrante también del Consejo de la Judicatura Federal, otro corrupto incondicional de Morena. Ángel Mario García Guerra, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Alfonso Pérez Daza, exintegrante del Consejo de la Judicatura Federal. Dora Martínez Valero, exdiputada. Esto puede haber mucho partidismo, también es lo que hemos estado observando, lo que se denuncia por las mañaneras del Poder Judicial, pues dice que hay mucho partidismo, que hay muchos que fueron políticos, hay gente con antecedentes penales aspirando a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la narcorreforma de López Obrador. Guillermo Pablo López Andrade, secretario de Estudio y Cuenta Pública de la ponencia del magistrado Jorge Pardo Rebolledo. Ese podría ser uno de los pocos que podría ser tolerable, ¿no? Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente de Información de la Ciudad de México, es decir, un ex empleado de Claudia Sheinbaum, estaría para ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una Suprema Corte de terror en todo sentido. Vergüenza para el Partido Acción Nacional. Apoyó una reforma promovida por Morena, por los partidos de extrema izquierda, para dañar el español y obligar a los mexicanos a decir presidenta y jefa. La única que votó en contra y en conciencia y con conocimiento de causa fue la grata sorpresa de la senadora del Partido Acción Nacional, Lili Téllez. Ella es la única que votó en contra, incluso lo destacó a través de sus redes sociales.
El mío fue el único voto en contra del capricho de la presidente con E de establecer en la Constitución que se diga presidenta. Esto merece un verdadero análisis profundo, porque esto que estamos viendo en pantalla, este único puntito rojo, en medio de todos estos senadores corruptos de extrema izquierda, que lo que quieren es incluso cambiar el lenguaje, porque tienen la idea absurda, la idea mágica del nominalismo, que solamente cambiándole una letra a una palabra han generado una nueva realidad. Son una vergüenza. Son un peligro para México todos estos. Y son los que votaron a favor de esta tontería de la presidenta. Es el PRI, la mayoría de los políticos del PAN, todos los de Morena, todos los corruptos de Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja o Movimiento Traidor. De esta misma forma, se ha estado denunciando en los últimos días por políticos como América Rangel del Partido Acción Nacional, que lo que viene es que Morena va a intentar prohibir decir Feliz Navidad y que van a intentar cambiarlo a decir Felices Fiestas. Pese a que la propuesta no es nueva porque ya se había intentado promover hace unos años y había sido un fracaso. Pero esto es lo que quieren hacer. No lo dudo. No dudo que sea así. Hay nombres repetidos en la elección de jueces, en la narcoelección de junio de 2025. Al menos 36 aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, concedido por la corrupción de Morena, están inscritos 2 veces en la misma lista de depurados. Es el periódico Excelsior que dice: dobletean en contienda para Poder Judicial. En los listados depurados por los comités de evaluación figuran nombres repetidos, lo que duplica sus posibilidades de acceder a una candidatura en 2025. Legislativo incumple el plazo. Pues sí. ¿Qué nos asombra? Todo está haciéndose con las patas, todo se está haciendo de manera corrupta. Morena omite masacres del gobierno de Claudia Sheinbaum en el periódico La Jornada. Prefieren utilizar su portada para atacar al presidente de Estados Unidos, que es de otra nación, que no es nuestra responsabilidad, por presuntamente vender tarjetas que asignan un lugar para presenciar, en primer lugar, su toma de posesión. Bueno, yo no veo cuál es el problema. Recordemos que si alguien quiere asistir a ese lugar, puede muy bien pagar, sino que lo vea por televisión. Omiten también de su portada la pelea entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, 2 narcopolíticos del Partido Acción Nacional que se están peleando por un fideicomiso de aproximadamente 1,000 millones de pesos. Vende tarjetas para sortear accesos a su toma de posesión. Con Trump todo es negocio, hasta la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se atreven a decir esto el partido narcotraficante Morena cuando el presidente López Obrador desapareció 186,000 millones de dólares en México? ¿Dónde están los 186,000 millones de dólares que tomó, que maladministró del pueblo de México? Y vamos a ver otras cosas más interesantes. La amenaza de Eduardo Verástegui, representante del catolicismo de Pose, se hace real. Milenio destaca la creación de un partido llamado México Republicano para dividir el voto mexicano y ayudar a Morena a enfrentar a los partidos Acción Nacional y PRI. Como si no fuera mucho las malas acciones del PAN y del PRI, que no definen una postura política por los malos dirigentes que tienen, bueno, pues ahora se viene, además de Movimiento Ciudadano, que es otra herramienta de Morena, Movimiento Traidor, Movimiento Naranja, pues se viene otra, y se trata de México Republicano, que se está publicitando como somos una opción a los defraudados por el PAN y el PRI. Nótese cómo desde el principio nunca dicen Morena.
Nunca dicen somos la opción para enfrentar a Morena, somos la opción para acabar con Morena. No, dicen contra el PAN y el PRI. Así está en la portada de hoy del periódico Milenio. Desde el apellido de la persona que está promoviendo esto, suena completamente extranjero, completamente ajeno a México. Es una vergüenza lo que estás haciendo, Eduardo. Dice Grisha Raeder, creo que se pronuncia así, Grisha Raeder, secretario general, sostiene que no busca dividir el voto ni polarizar. Y responde a Alito Moreno, que es el dirigente del partido del PRI, del viejo PRI, que ahora se llama Morena, el declive de los partidos confirma que la realidad supera a su sarcasmo. De modo que este señor o señora Grisha Raeder, ni siquiera puedo saber si es hombre o mujer porque ese nombre no me suena a nada, secretario general es hombre, sostiene que no busca dividir ni polarizar. La pregunta aquí es si Donald Trump está al corriente de esto o si esto únicamente está siendo promovido con dinero del Illuminati Carlos Slim. Porque esto es un partido nefasto. El México republicano, hay neonazis dentro de esa organización. Si de por sí Eduardo Verástegui es repudiado por el pueblo de México porque se le ve que vive en los Estados Unidos, porque se ve como alguien ajeno, porque es un actor, por tantas cosas que ha hecho que son incoherentes ahora en su nueva postura, pues imagínense cómo puede ser con un partido que tiene toda la simbología de los Estados Unidos o del Partido Republicano de los Estados Unidos. El pueblo de México únicamente lo van a ver como un traidor entreguista a los Estados Unidos, en tanto que el partido narcotraficante Morena, con toda su simbología comunista y toda su historia falsificada a favor de criminales, violadores y asesinos como Emiliano Zapata, Francisco Villa, que era un empleado de Estados Unidos, por cierto, pues lo van a ver como algo más nacional, como algo más cercano, además de los recursos públicos de que dispone. Esto únicamente es para enviarnos a la ruina. La verdad de las cosas, yo no creo que estas personas sean simples fanáticos, absurdos, sin conocimiento de causa. Aquí hay mala intención en la creación de un México republicano que, si se los autoriza la corrupción de Guadalupe Tadei, pues doblemente reafirmaré mi discurso. Grisha Raeder Palma es un empresario y líder binacional, nació en 1974 en Alemania y creció entre 5 países incluyendo Estados Unidos y Cuba. Nótese esto porque lo dice incluso en su propia biografía. Dice que él viene de vivir en Cuba. Adquirió una perspectiva multicultural, que raro para una persona de derecha y nacionalista mexicana, que sería fundamental en su carrera. No me suena nada bien esto, No suena nada bien. Y el hecho de que el periódico Milenio, que es un órgano también muy controlado por Morena, es un medio muy ligado a Morena, pues nos habla también de una posible mala intención. La página oficial del Partido México Republicano quita nuestra águila nacional mexicana y pone el águila norteamericana, que no sé si lo recuerden, pero esa fue una de las ofensas que vino a hacer alguna vez la familia del líder de la CIA, de apellido Dulce, todavía cuando era el régimen del criminal Benito Juárez García. Vinieron a financiar una amplia variedad de sectas protestantes, presbiterianas, evangelistas, luteranas, porque lo que querían era la descatolización de México. Grisha Raeder, bueno, dice que él es egresado del ITESM, del ITESM, como ingeniero en sistemas electrónicos, y que tiene un MBA en la Universidad de Baylor, certificado por la alta dirección de IPADE. Ha dirigido empresas de alta tecnología, una fintech en México, no dice cuál, y los Estados Unidos. Raeder ha sido una figura activa tanto en México como en Estados Unidos, como candidato a congresista del Partido Libertario en Texas 2008 y como representante del Partido Demócrata en los Estados Unidos en México. O sea, un representante del Partido Demócrata en Estados Unidos está en México impulsando un partido que se llama México Republicano. ¿No es una burla? ¿No es un mal chiste? Díganmelo, déjenme en los comentarios, por favor. Pónganlo en los comentarios.
Su enfoque ha sido fortalecer las relaciones binacionales y promover la cooperación entre ambos países. Perdóneme, pero yo jamás en mi vida he escuchado que haya hecho algo importante. Nunca lo habíamos conocido. Activista transfronterizo. Como profesor de negocios y relaciones internacionales, su activismo social se extiende a un papel como fundador de la Fundación Mexicana de Tourette y como presidente de la Asociación de Colonos de la Herradura, Asociación Civil. Refleja su compromiso con las causas comunitarias y de salud en México. Pues, perdóneme, pero yo en mi vida nunca he escuchado hablar de ustedes. Y yo creo que los que me están escuchando tampoco. Planeo conseguir los correos o a ver qué medio de comunicación para escribir al gobierno de Donald Trump o al menos a algún vocero de Donald Trump si nos diga si está al corriente de todas estas cosas que está haciendo Verástegui, utilizando probablemente sin permiso su fotografía. Aquí podemos ver, por ejemplo, quién dirige esto, Juan Iván Peña Neder, que fue miembro del partido Redes Sociales Progresistas de la bruja santera Elba Ester Gordillo, una gran corruptora, una mafiosa líder sindical, una líder charrera durante 4 décadas contra la educación pública mexicana, que fue liberada por la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Juan Iván Peña Neder de Redes Sociales Progresistas, que también fue parte del PRI y posteriormente dice que funda un partido, según él, de derecha nacionalista. Se le ha visto participar como representante de México en la CIPAC, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, pero es un personaje totalmente impresentable y sobre todo ligado a Roberto Gil Suart, exsecretario personal de Felipe Calderón, que al igual que López Obrador y Peña Nieto, está acusado de ser un narcopresidente ligado a Genaro García Luna, lo mismo que Omar García Harfuch, lo mismo que Claudia Sheinbaum, lo mismo que tantísimas personas que están ligadas a la criminalidad. Este señor fue acusado por su esposa de una agresión tumultuaria, de una agresión sexual en pandilla. ¿Sabrá Donald Trump lo que están haciendo con pues símbolos de Estados Unidos, logotipos de Estados Unidos, la propia fotografía de Donald Trump en México? México republicano, luchamos para reconstruir México y para volver a tener una nación libre, segura y próspera, pues no lo hemos sido en los últimos 200 años. Y aquí ponen la fotografía de Donald Trump. Yo no soy anti-Donald Trump, yo creo que está haciendo cosas buenas en los Estados Unidos, pero una cosa sí tengo muy clara. Donald Trump no es popular en México por la mucha mala prensa que le ha hecho la prensa oficial, la prensa que tiene accionistas, ya saben de qué tipo, de la extrema izquierda, de tipo demócrata. Y a mí me parece que esto es muy malo, muy negativo lo que están promoviendo. Aquí en su página oficial tienen también imágenes de Juan Iván Peña Neder. Juan Iván Peña Neder es la gran estrella del supuesto México republicano. De hecho, algo que puede llamarles mucho la atención si van al video de presentación de este partido es que constantemente acusa que los problemas de todo México son culpa de España. Qué raro, ¿no? Para un partido nacionalista mexicano acusar a nuestra madre patria de todo. Dice que porque vino un sistema de los reyes de Borbón y que después la Revolución Mexicana impulsó el centralismo de los Borbones, según Juan Iván Peña Neder, no sé basado en qué investigación histórica, y que crearon leyes incumplibles, que no se pueden cumplir, irrealizables sería la palabra, y que de esa forma se ha socavado el progreso económico y la seguridad del país. A mí me parece que más bien se están burlando de nosotros. Bien, aquí está el logo, por ejemplo, de su partido. Es el águila norteamericana, esta no es el águila de México. En la ofensa que nos hacía un señor de nombre Dulce, luego les muestro la fuente, decía que como el águila de los Estados Unidos estaba extendiendo las alas,
y que la nuestra estaba parada sobre un nopal, era porque ellos ya habían emprendido el vuelo del progreso, en tanto que nosotros no sabíamos cómo volar y que ellos nos iban a enseñar, y por tanto que iban a financiar un sinfín de organizaciones protestantes anticatólicas contra México. Y aquí aparece este sujeto, Juan Iván Peña Neder, con otro que no sé quién sea, México Republicano, capítulo Baja California. Para la brújula política, México Republicano es un nuevo partido, entre comillas, conservador, impulsado por una organización llamada El Yunque y sus líderes políticos. El Yunque, el mismo Yunque del cual formaba parte Manuel Espino, que es el narcopolítico que ha intentado hacer enlaces entre el narcotráfico y López Obrador, que dice que debemos de pactar con el narcotráfico. El artículo, que tiene muy mala pinta porque no lo firma nadie, pues es quien nos dice que estaría siendo impulsado por el Yunque. Que sabemos que el Yunque como tal no sería entonces contrario a López Obrador, sino que es una organización incluso con un discurso un tanto neonazi, aun y cuando el catolicismo no puede ser neonazi, aun y cuando Hitler se sabe perfectamente que fue financiado por las mismas élites financieras que en algún momento, incluso propagandísticamente, se intentó hacer creer que él combatía. Una facción del grupo de ultraderecha católica, el Yunque, está detrás de la creación de México Republicano, un partido político que busca consolidarse como una nueva fuerza conservadora en el panorama político mexicano. No son conservadores. Liderado por el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, el proyecto cuenta con el respaldo de exfuncionarios, empresarios, figuras religiosas, quienes han comenzado a estructurar la plataforma para 2025. El partido pretende reunir una base inicial de al menos 40,000 afiliados, principalmente en Guanajuato y Jalisco, sumando evangélicos y libertarios. O sea que es un partido que, como ese que apoyaba a Verástegui, el Encuentro Solidario, Partido Encuentro Solidario, un satélite de Morena, pues es un partido protestante y pro-yanqui y muy de tipo norteamericano, que es contrario totalmente, ¿no?, al pueblo de México, para alcanzar el objetivo de los 300,000 afiliados, entre nombres destacados que apoyan la iniciativa: Alberto Diosdado, exsecretario de Educación de Guanajuato y mentor de Oliva; Juan Carlos López, colaborador en políticas públicas durante el gobierno de Oliva; líderes municipales como Héctor Corona, Tere Pisano, Vicente Caracheo, exfuncionarios panistas de diversas localidades; empresarios en el sector de la construcción y el calzado como Francisco Rosete, Ángel Álvarez, Ignacio Villafuerte, han brindado respaldo financiero al partido y una estructura organizativa. En el ámbito religioso, Oliva tiene lazos con una organización llamada Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo, o sea, la organización que está fuertemente financiada por Carlos Slim y que fue fundada por el pederasta y criminal Padre Marcial Maciel Degollado, que también son los creadores de la Universidad Anáhuac, que ayudaron a la ministra Yasmín Esquivel Moza de Morena a plagiar su tesis doctoral. Y otras organizaciones evangélicas, es decir, antimarianas contra la Virgen, como Justicia y Paz en Baja California. Por organizaciones evangélicas hablamos de organizaciones que odian por un error, por una falta de comprensión, profundamente a la Virgen de Guadalupe y a todas las advocaciones de la Virgen María, que son más de 5,000. En Jalisco, figuras vinculadas al Yunque como el exgobernador Emilio González y Fernando Guzmán están en negociaciones para integrarse al proyecto. Guzmán, reconocido por su oposición a los temas de aborto y matrimonios gay, refuerza la línea conservadora del movimiento. O sea, es que ese no es el problema. El problema es que esto no es real, ¿sí? El problema es que esto tiene mucha manipulación. Esto no pinta bien. Y sobre todo cuando tienen como líder o como principal figura representativa a un Eduardo Verástegui que responde a los intereses de un Illuminati como Carlos Slim. También destaca la participación de Fernando Limón, cercano a Ana Teresa Aranda, y la experiencia de organizaciones religiosas que desempeñan un papel fundamental en la expansión del partido. Juan Iván Peña Neder, líder nacional del partido, confirmó que se planifican al menos 25 asambleas estatales, iniciando en Baja California.
México Republicano busca posicionarse como un contrapeso a la política con un enfoque conservador y dirigido a la clase media. Realmente tenemos clase media en nuestro país con tanta opresión económica que se nos está haciendo, con tanta destrucción, con tanta extorsión. El partido ha establecido vínculos internacionales destacando su afinidad con el gobierno encabezado por Trump como parte de la estrategia para ganar relevancia en el panorama político. Entre los principales desafíos del partido es la cifra requerida de afiliados y los procesos administrativos de registro. ¿Quién firma esto? No lo firma nadie. Dice simplemente somos el staff de la brújula política. Verástegui no logró conseguir más de 84,000 firmas y entonces la pregunta es ¿qué va a pasar? Simplemente el PAN no da una, ¿no? Entonces, que el único escenario posible es que se hagan las elecciones, se divida completamente el voto de la oposición y se fortalezca aún más Morena. Y que Morena, actualmente con miserables 34 millones de votos, muchos de ellos falsos, en medio de un país de 130 millones de habitantes, está destruyendo la Constitución, está modificando todo con la ayuda, con el apoyo de un corrupto como Eduardo Verástegui, marioneta, repito, de Carlos Slim. Carlos Slim, principal socio criminal de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido 76,000 millones de pesos en contratos directos, el monto que ya se está incrementando porque también le han regalado pozos petroleros, le están permitiendo comprar toda la fibra óptica, le entregaron el dominio de la fibra óptica imponiendo un arancel de más de 34% contra los fabricantes, en el extranjero. Lo están premiando con una reforma que prohíbe los vapeadores chinos que le hacían competencia a sus marcas de cigarros. Secretamente, él es un zar del tabaco, no lo van a reconocer públicamente, pero él lo es. Y de esta forma se está empoderando a un peligrosísimo sujeto que lo único que hace es aprovecharse de nuestro país. Un sujeto que ni siquiera podemos decir en estricto sentido que sea mexicano. Es un empresario de una familia de caciques llegados desde el Líbano y que huía precisamente de tener que participar en el conflicto de la guerra otomana. Multa INE a 3 partidos locales, el PAN, Movimiento Ciudadano, Movimiento Traidor y México Republicano. Las sanciones suman 31.1 millones de pesos, 14 de ellos por engañar y omitir ante la autoridad el gasto de sus recursos públicos. Esto ocurrió en el estado de Chihuahua. La nota es del día 21 de febrero del año 2024. Graves irregularidades. México Republicano fue multado por 553,000 pesos porque no reportó gastos hasta de 369,000 pesos en publicidad en redes sociales. Entonces vamos a decir, vas a iniciar un partido político que ya tiene varias denuncias por corrupción. Por el mismo motivo fueron multados Acción Nacional, pero con un monto mucho menor, 20,748 pesos, quiere decir que su delito fue menos grave, y Movimiento Ciudadano por 6,224 pesos. Esto en el estado de Chihuahua. La nota es de Diario MX, que es un periódico de Chihuahua. Lo vamos a poner por aquí para quien luego lo quiera revisar. Si es necesario, pues voy a compartir el documento. Yo prácticamente no imprimo cosas, por si alguien lo quisiera revisar. Luego, un artículo que al menos sí está firmado por Itzel Ramírez. Itzel Ramírez escribe de ultraderecha, así es uno de los nuevos partidos políticos en Chihuahua. No, es que el asunto es que ni siquiera obedece a un espectro político realmente de eso. Sí, es simplemente, yo digo que un engaño para también comprometer o enlodar a algunas personas que caigan ingenuamente ahí. México Republicano impulsa una agenda antiderechos de la mano de su líder nacional, un exfuncionario vinculado al nazismo y exdirigente de otra organización política ya desaparecida.
Bueno, antiderechos, yo creo que esta señora es militante del aborto, lo cual yo no apoyo de ninguna forma. Y sobre el nazismo, pues sí, Juan Iván Peña Neder fue exhibido haciendo el saludo romano y varias cosas extrañas del nacionalsocialismo. La ratificación del registro, confirmado el pasado 20 de julio por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la decisión de los órganos electorales de Chihuahua que permite un nuevo partido. A ver, vamos a pensar esto críticamente. Con todo el control mafioso que tienen de nuestros organismos electorales, ¿ustedes creen que van a permitir que surja un partido realmente conservador, realmente católico, realmente de derecha? Además, porque este partido nunca ha dicho que tenga algo que ver con el catolicismo. También es algo interesante, ¿no? La ley electoral del estado de Chihuahua establece que los nuevos partidos políticos tendrán 3 formas de financiamiento que son público. Una corresponde el 2% del recurso total de los institutos políticos de forma ordinaria, o sea, ya están recibiendo dinero público, de manera igualitaria. Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de México Republicano ante el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. Aquí aparece una fotografía, voy a ver si la puedo compartir. Me he acomodado mejor haciéndolo así. Ahí está. Este señor, según quien redactó esto, es Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de México Republicano. Con los recursos el partido podría posicionarse en una agenda que contempla la defensa de la vida desde la concepción. Queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, propiedad, queremos defender la familia. Sí, esos principios, eso quiere decir la ultraderecha. Eso somos, dice, no nos da pena y no nos da vergüenza. No somos de izquierda, sostuvo Hernández. A nivel nacional, quien ocupa el liderazgo de la organización es Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón y exdirigente de redes sociales progresistas del partido del Bester Gordillo, ya desaparecido en este ciclo electoral. En enero de 2013, el diario Reforma publicó un reportaje en que excompañeros de Peña Neder los señalaron por haber creado un grupo secreto, entre otras actividades que se hacían a favor del nazismo y la pureza racial. Somos México, ¿de qué pureza racial nos estás hablando, verdad? Somos México, ¿no? Funcionarios de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado y luego asesor legal del Casino Royal, Juan Iván Peña Neder, lidera una sociedad secreta de corte filofascista y antisemita, partidaria de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas. En primavera de 2010, Juan Iván Peña Neder y Carlos Villar Heribés, exfuncionario de la Función Pública, así como Rafael Mendoza y uno de sus amigos de nombre Juan Ramón, fundaron la organización clandestina México Despierta, que llegó a sumar una centena de seguidores en el Distrito Federal y Guadalajara. Publicó el periódico en 2013, Reforma. Juan Carlos Hernández descartó que los señalamientos en contra de Peña Neder, originario de Chihuahua, afecten al partido y que alejen posibles militantes. Lo que haga Juan Iván, habría que preguntárselo a Juan Iván. Estamos ahorita en el estado de Chihuahua. Eso que dijo de lo que haga Juan Iván, hay que preguntárselo a él, suena mucho al PRI, a Morena, ¿no? Sería un discurso más o menos de ese tipo cuando encuentran a uno de sus funcionarios en corrupción. No. Fíjate que la postura adecuada de una persona de un partido político que se pudiera decir honesto sería: apartamos de su cargo a Juan Iván Peña Neder y lo sometemos a investigación y que pague por lo que ha hecho. Eso sería lo que debería ser. Pues este funcionario del partido ya nos da una muy mala imagen porque dice: lo que haga Juan Iván, habría que preguntárselo a Juan Iván. Estamos ahorita en el estado de Chihuahua, es amigo de nosotros y lo que él haga no nos perjudica porque estamos en un momento para definiciones. Es muy simple, o estás del lado derecho o estás del otro lado. No hay momentos para ambigüedades, se trata de la lucha de la verdad y la mentira.
Pues qué mal discurso. Actualmente, aseguró el dirigente, el partido tiene presencia en 64 de los 67 municipios de Chihuahua, incluso la capital y Ciudad Juárez. Hernández dijo que su partido ha logrado buena aceptación entre los pequeños empresarios, que son quienes han aportado recursos a las asambleas realizadas como asociación civil y que lleva por nombre Cohesión Ciudadana por Chihuahua, el otro partido político que logró su registro en la entidad es Pueblo, un partido que se llama Pueblo, de un tal Daniel Ernesto Quesada Mendoza como dirigente. En 2018 Quesada quiso ser candidato independiente a diputado local, pero no reunió las firmas necesarias para poder hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos están engañando, nos están queriendo ver la cara, ¿no? Tiene todas esas características. Otro. Bueno, un artículo del periódico El Independiente, periodismo que el país necesita, escrito por Xóchitl Patricia Campos, Diego Velázquez y Samuel Schmidt. No los conozco tampoco, pero al menos firman su artículo. Dice: México republicano, el fantasma del anticomunismo norteamericano. Pero es que ese es el problema, es norteamericano, no es de México. ¿Qué escriben ellos? Chihuahua aprobó la formación de nuevos partidos regionales que pretenden enriquecer el pluralismo, dividirnos, más bien dividirnos. México republicano se presenta como un movimiento político mexicoamericano integrado por individuos de ambos países. Pero es que nosotros no somos estadounidenses, o sea, en nuestra historia no somos hijos de... Bueno, algunos sí serán hijos de estadounidenses, algunos incluso ilegítimos, pero no importa, o sea, eso no nos hace, ¿cómo decirles?, una misma nación. Y sobre todo eso del protestantizar va a ser muy mal recibido. Capitalismo conservador proestadounidense. En México siempre ha existido movimientos políticos a favor de la integración de Estados Unidos. O sea, básicamente están diciendo que México pasaría a ser parte de Estados Unidos. El comentario de Donald Trump que hizo hace poco no fue en ese sentido, fue para reclamar que México depende económicamente de Estados Unidos, lo mismo que Canadá, y que por tanto podría ser otro estado. No me acuerdo cuántos estados tiene Estados Unidos. Por lo general, estas opciones de integración parten de movimientos liberales y empresariales, a veces con un dejo de conservadurismo como el que ahora presenta México republicano. En algún momento existió la American Union Party, que había propuesto algunos liberales traidores a la patria como Lorenzo Zavala. Lorenzo Zavala era hombre de confianza de Vicente Guerrero y habían pactado en algún momento enviarle una carta a Joel R. Poinsett para que ya estaba acordado que le enviara mucho dinero para darle un golpe al presidente Anastasio Bustamante, y a cambio él les regalaría el estado de Texas. ¿Qué más? De igual manera, la historia del Partido Acción Nacional, se escuchan voces respecto al importante que resulta la vecindad con los Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa muy distinta es decir, sí, está bien que seamos cercanos a Estados Unidos, que es nuestro principal socio y que además nos conviene porque es el país más poderoso del mundo. Está bien, eso yo no lo niego, o sea, está bien llevarnos bien con los estadounidenses, no nos vamos a ir a entender con la criminal Cuba comunista, pero a mí me parece que todo esto no es real, ¿sí? A mí me parece que esto es de otro corte. Entonces, para el Independiente, sin citar ninguna declaración de los integrantes del partido, dicen, esto es como tratar de integrarnos a Estados Unidos. También estaba una mafia hace muchos años conocida como una organización masónica conocida como el Círculo Dorado, que pretendía igualmente no solamente el territorio de México, sino Cuba y varios países del sur, Costa Rica, entregarlos para crear otro Estados Unidos, decían ellos. Eso obviamente no se realizó. El poder invisible del fascismo esotérico. Una explicación que vale la pena tomar es que hay fascismo esotérico, dicen ellos. El PAN en Baja California y en Chihuahua, donde el Instituto Político gobernó los principales municipios, aunque sin conseguir sostenerlo en los procesos de 2018 ante Morena. Es altamente probable que a grupos conservadores se han independizado del blanquiazul, pues no se sienten bien porque sí hay críticas, hay que decirlo, a las acciones del Partido Acción Nacional. El Independiente destaca
la redacción del Independiente dice: se ha alineado con una radicalidad española, Vox, que no es eso que está diciendo, no es un partido de terror Vox, el nacionalismo católico al estilo de Frena y de Eduardo Verástegui. Frena no es nacionalismo católico, Frena nada más es el gritón Gilberto Lozano. Y Eduardo Verástegui, pues él hace películas, ¿no? Eso no es realmente el contenido de un partido político tampoco. No es la única ocasión en que grupos se manifiestan como conservadores y ocupan las fachadas de las franquicias electorales para generarse espacios de participación. Vergonzante, dice, representó a la derecha vergonzante panista, optó por armar vías partidistas diferentes. Bueno, este artículo es de más como de más opiniones y la verdad es bastante extenso. Muy extenso que no creo yo poder terminar aquí de analizarlo. Y bueno, eso es lo que hay con ese partido. Nos vamos ya rápidamente a otras cosas. Pues no hay mucho que buscarle, ¿no? Es como algo muy hechizo. En el Poder Judicial se rechaza el 72% de los aspirantes para ser jueces en la narcoelección de junio de 2025. De hecho, contra los nombres de los candidatos ya hay muchas denuncias en redes sociales. Pues sí, sabíamos que si están seleccionados por Morena no son buenos perfiles. Estados Unidos, drones en New Jersey desatan reacciones, algunas de terror. El empresario Elon Musk dijo que cualquiera puede explicar estos drones, que no son ovnis. Dijo que la inteligencia artificial de X, conocida como Grok, puede explicarlo. Trump afirmó que el gobierno sabe lo que está pasando, que el ejército sabe lo que está ocurriendo, que Biden también lo sabe y que tienen que responder. Pues algunas extrañas luces se han estado viendo desde hace por lo menos 6 días. 6 días allá en New Jersey y pues surgen las teorías de objetos voladores no identificados. El Pentágono le pidió a Donald Trump que no asista a su club de golf en New Jersey por motivos de seguridad. Dice Donald Trump: "The government knows what is happening." El gobierno sabe lo que está pasando. All the military knows. Nuestros militares saben lo saben. Where they took off from, they know where it came from and where it went. Pues sí, tendrían que responder, ¿no? De lo que está ocurriendo. Something strange is going on. Algo extraño está ocurriendo, es lo que dice básicamente Donald Trump, y son declaraciones recogidas por una cadena de televisión independiente que es RSBN, que es pues de personas que no están conformes con la mala cobertura que ha hecho, por ejemplo, medios sionistas como la Fox News. A mí me gusta mucho cuando veo que empiezan a existir cadenas de televisión independientes de Estados Unidos que se liberan de CNN y de la Fox News, porque la Fox News no es tampoco un medio conservador. El periódico conocido como La Voz Judía, The Jewish Voice, pues habla también de esto, de que sobre el campo de golf, bueno, cerca del campo de golf de Donald Trump también hay una base militar, dice, over military bases, o sea que podrían ser no extraterrestres, sino incluso una ofensiva de una nación contra Estados Unidos, es lo que están manejando. Unified drones have been spotted over key locations in New Jersey from the Picandy Arsenal to Donald Trump Golf Course. Y por eso es que le piden que no se presente, porque dicen, el Pentágono dice que son aviones y que no son controlados por el gobierno y que no hay nada de qué temer, pero que de todas formas estas lucecitas que andan por ahí podrían alterar a las personas. The Jewish Voice, pues no sé si sea un medio ortodoxo, un medio pro-republicano, un medio judío pro-Trump, solamente sabemos que es un medio independiente, ¿no? Y está reportando esto sobre las extrañas luces que van en serie.
Todd Sparon dice New Crazy Video Man Filming, pues un nuevo video loco que ha sido filmado por un hombre en Nueva Jersey. Dice que con su telescopio pudo ver que estas luces no son focos, le parecen más bien como una esfera de luz. Y que también lo han estado reportando en varios lugares, que las luces giran en torno a otras que se quedan inmóviles. Pues esto lo puede hacer un dron. ¿Sí? Esto lo puede hacer un dron. Yo no le veo realmente mayor complejidad. Pasamos con nuestra siguiente diapositiva. La UFOmanía. Unexplained Flashes Filming en New Jersey. New Jersey. Bueno, pues esto es porque aquí no se ve. Esto es una fotografía. Pero esto sí podría ser otra cosa. O sea, podría ser una imagen hecha con inteligencia artificial. Es una esfera de luz que parece lanzar electricidad o rayos alrededor, como si fueran como auroras boreales. No sé si también lo podría hacer un conjunto de drones, pero dice que pues esos flashes, que incluso cambian de colores, son inexplicables. Y esto se reportó, esto se compartió desde el 10 de diciembre. Yo que sigo las tendencias también de Estados Unidos, pues sé que este tema es ahorita el que más les interesa mucho a los estadounidenses hablar de esto. Y ya por eso también estadounidenses más centrados dicen, es objeto de burlas, porque esto parece como si fuéramos una población rural. Incluso ponen unas fotografías de obesos, rubios, de pelo o gente de pelo rojo, que se les conoce como los redneck, o sea, los cuello rojo, que se considera que son personas analfabetas, de bajos estudios, pobres, que viven en zonas rurales o marginadas, el centro de los Estados Unidos principalmente, que beben alcohol, que todo el día se la pasan con calcetas y calzaletas, usan shorts y colores abigarrados con la bandera de los Estados Unidos. Esa clase de cosas, bueno, pues son las personas que están siendo ridiculizadas porque dicen, la gente de New Jersey se parece a estos, pareciera que nunca han visto un dron. Otros están citando la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, y dicen que se trataría del fin de los tiempos y que lo que se ve en los cielos es un ofalim. Un ofalim es una forma de ángel, discúlpeme, de ángel que pues son descritos en la Biblia por algunos profetas como una especie de anillos o de esferas girando en sí mismos y con muchos ojos, que tienen muchos ojos estas ruedas. Solo recordar que los ofalim se supone que son gigantescos, se decía que eran realmente enormes, así que esto no puede ser lo que están tratando de decir. Y además, un ofalim o una deidad, ahora yo, un ángel o algo divino, pues se tendrá que ver también en el día y solamente se ven en la noche. Estas son las imágenes que les digo. Por ejemplo, es un redneck. Ahí los ponen en un meme lanzando botellas al dron. Otras de las personas exhiben, fíjense cómo es esto, ¿no? Que también en Estados Unidos se tienen un mal concepto a personas que o son campesinos o granjeros o que viven en lugares como Kansas, el centro de los Estados Unidos. Otras personas exhiben la capacidad real de un dron, incluso de proyectar hologramas. Este es un dron chino, lo que estamos viendo en pantalla. Un dron chino que fue capaz de hacer una especie de esfera de luz y con varias estrellitas alrededor. Pues es la capacidad que tienen los drones. Por lo que la gente no debería de ser tan impresionable, no debería de impresionarse con tanta facilidad por ver esta clase de cosas en el cielo. También hay imágenes falsas. Esta es una imagen falsa compartida por UFOmanía. Esto que están viendo no es real, esto fue hecho con inteligencia artificial. Y es para decir que es una invasión extraterrestre. Fleet of UFO Drones over New York. Una pregunta porque obviamente sabe que no es una imagen real. Dejamos eso. Pasamos entonces a otro tema. Bueno, entonces la noticia de esto es que mientras son extraterrestres o no lo son o lo que sean, ya suspendieron un evento que tenía Donald Trump o le pidieron a Donald Trump que no vaya a New Jersey
porque podría ser otra clase de operaciones, pero lo que critica Donald Trump es dejen de estar hablando como tontos, de estar haciendo como espacio para hacer un escándalo y digan qué es, digan realmente qué es. Y yo la crítica que haría es ¿por qué no los bajan? ¿No? En cualquier país del mundo, si hay un sobrevuelo de una gran cantidad de drones haciendo cosas extrañas, pues la autoridad inmediatamente yo creo que los baja, porque dicen, no tienes permiso para hacer eso. Si se necesitan permisos para cualquier cosa prácticamente, yo creo que también para lo de los drones. México, la presidente con Claudia Sheinbaum, anuncia que el dinero de Infonavit, más de 4 billones de pesos, no están en riesgo pese a que Morena eliminó todos los controles de la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que cuidaban qué se estaba haciendo con ese dinero, que el gobierno no lo pusiera en riesgo. Bueno, pues ahora, con las reformas que está impulsando Sheinbaum, que hoy destaca, por ejemplo, el periódico El Economista, están destruyendo todos los organismos dedicados a rendir cuentas. Y eso no puede ser algo bueno, porque ya nos dejaron sin INAI, ¿no? Sin Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Todo apunta a que Sheinbaum quiere robarse ese dinero, porque están muy gastados para comprar la presidencia, para corromper la elección de este 2024, gastaron obviamente una barbaridad de dinero, como les comunicaba en el programa del domingo, y no quiere responder por esto, ¿no? No quieren ser exhibidos de todo el dinero que se roban. Y ya vimos cómo se están peleando a muerte Ricardo Monreal y Adán Augusto López, los dos de Morena, y es únicamente por el dinero, eso es lo único que les interesa. Sí, México sí necesita una alternativa, pero yo no creo que sea ese México republicano. Mire, por ejemplo, lo que dice el periódico El Economista. Comisión del Senado da luz verde al dictamen. Preparan reforma en el Infonavit con mayor control del gobierno. La iniciativa plantea desaparecer direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial, y que ahora sea solamente el gobierno. La reforma conlleva el objetivo del control de los recursos del Infonavit. El Infonavit es el fondo de vivienda para los trabajadores. O sea que todo lo que están aportando actualmente los trabajadores está en riesgo. Sí, está en riesgo de que Sheinbaum lo destruya. Como destruyó los organismos constitucionalmente autónomos o como Napoleón Gómez Urrutia se robó el dinero de los mineros. Sheinbaum niega que nueva ley de Infonavit tome ahorros de los trabajadores. Sigue siendo tripartita. Bueno, si sigue siendo tripartita, ¿por qué hasta los sindicatos corruptos que tú manejas se están quejando? Eso no explica nada. Y lo más extraño es que lo sigue repitiendo, o sea, 3 veces lo dice, porque dice que es el sector patronal, trabajador y de gobierno que sigue. Sí desaparece. Y sobre todo lo más grave, lo que más me preocupa a mí, es que desaparece la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que pueden corromper también a esa comisión, yo lo sé, Morena puede corromper lo que sea. El asunto es que le saldría más caro, o la comisión, al ser un organismo del gobierno, estaría obligada también a responder ante un daño patrimonial con indemnizaciones para los trabajadores en caso de que algo malo que hicieran, como por ejemplo tomar este dinero, desaparecerlo o ponerlo en un fondo de alto riesgo o en algo incierto, pues pudieran reclamar. De modo que ahorita ya nos estamos dando cuenta de que nos está pasando como lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos cuando decían que era la ley de seguridad de salud, ¿no? De seguridad social. Primero empezaron a decir esto es para que pues todos tengan salud, para que todos estén bien, y luego dijeron no, este dinero ya no es tuyo, este dinero es simplemente un impuesto. Entonces no era como tal un fondo para la salud, sino más bien robarse el dinero, cambiándole luego a decir que era igual a un impuesto. Entonces en México todos estos fondos, que además no es quien lo quiera pagar, creo que es obligatorio, se estarían a punto de perder porque en estricto sentido algo es tuyo cuando solamente tú puedes manipularlo, y en este caso es Sheinbaum. Sheinbaum sería la única que puede manipular este dinero.
y la única que supuestamente rendiría cuentas ante sí misma de lo que le pase. México, gobierno de Claudia Sheinbaum, omite responder por balaceras y asesinatos en Culiacán en plenos eventos familiares o infantiles, como fue una balacera en un partido de béisbol. El canal News on Demand dice: una balacera interrumpió un partido de béisbol infantil en Culiacán, Sinaloa, desatando pánico entre los jugadores y espectadores. A pocos metros del campo se reportó el asesinato de un hombre. También en Naucalpan, Estado de México, gobernado por Morena, la tarde del sábado 14 de diciembre marcó a los feligreses de la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios en Naucalpan, en el Estado de México, debido a que se reportó que privaron de la vida a una mujer durante una balacera en una misa de 15 años. Esto lo comunica el periódico Crónica. En paz descansen. Corrupción. Sheinbaum dio 272 millones de pesos a los mal llamados médicos cubanos. México les pagó hoteles especiales, choferes, dieta especial y seguridad que no tienen los mexicanos. Los falsos médicos cubanos son agentes comunistas, son agentes de Cuba, de la dictadura de los Castro, que cumple ya 66 años. Se utilizan para desviar millones de pesos, que en realidad se tienen que pagar en dólares, a la dictadura de Cuba. Durante el fin de semana, Claudia Sheinbaum robó, así lo digo yo, 900 millones de pesos y se los entregó al Teletón, sin permiso de nadie. Eso también es importante destacarlo y hoy no lo van a hablar. Pero entonces sí, es un atraco enorme, es una defraudación terrible lo que está haciendo Sheinbaum, porque, fíjense, por un lado le acaba de recortar a la salud 113 mil millones de pesos para 2025 y le está regalando 272 millones de pesos a los falsos médicos cubanos, que en realidad es mucho más, Esto nada más es yo creo que de diciembre. Y posteriormente toma, sin permiso de nadie, 900 millones de pesos y se los entrega al Teletón de Televisa para que, pues yo creo que es como un soborno, ¿no? Soborno de fin de año. Esto también se hace en los Estados Unidos, Las cadenas de televisión no hablan de ayudar, pero sí también se hace en los Estados Unidos un evento algo parecido a estas recaudaciones de fondos. Por eso sabemos que es simplemente una cosa de robar recursos. O sea, todas las televisoras, esto lo aprendió Televisa, de cómo se hacen negocios en los Estados Unidos. Se montan esto del Teletón, una causa favorable. Bueno, esta nota realmente nos exhibe que es surrealista es México. Dice: autos afuera del Ministerio Público son usados para dar servicios de prostitución. El caso se observa en 16 fiscalías de la Ciudad de México. Se trata de más de 14,000 autos que por diversos motivos están chocados, les falta una llanta, como sea, pero ahí se mete la gente a sostener relaciones sexuales y les pagan ahí. O en otras circunstancias, bueno, hay gente que está viviendo ahí de forma clandestina, gente que ya se metió a vivir ahí, principalmente drogadictos. Esta es una nota de David Fuentes, del periódico El Universal. Y ahí se comparte una de las fotografías de cómo estos autos chocados, autos que por diversos motivos están ahí afuera del Ministerio Público, supongo que son llevados cuando chocan, cuando es un auto que queda decomisado por algún ilícito, pues lo llevan allá afuera de 16 lugares, de 16 fiscalías, de 16 sedes del Ministerio Público, y los utilizan para la prostitución, y los policías no hacen nada. O sea, la fiscalía reconoce que ellos no hacen nada y que ahí se utiliza para sostener relaciones sexuales clandestinas. Ricardo Monreal de Morena prepara su defensa legal ante las acusaciones de Adán Augusto López, también del partido Morena. Adán Augusto López anunció que prepara una denuncia penal contra Ricardo Monreal. La pelea es por un fideicomiso de casi 1,000 millones de pesos. Lo único que le interesa a Morena es el dinero.
El ex embajador de México en el ex embajador, de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, que fue nombrado por Donald Trump, exhibió una foto del aeropuerto de Newark. Landau, que siempre ha querido acercarse al pueblo de México, dice: tuve una experiencia algo surreal, me encuentro en el aeropuerto de Newark en New Jersey. No habló de los extraterrestres, no habló de los ovnis, por un cambio de vuelo, y de repente me sale de frente mío el Chapulín Colorado. Aunque todos mis movimientos están fríamente calculados, esa no me la esperaba. Bueno, pues ahí como que al embajador no supo bien imitar la frase, pero pues sí, al parecer alrededor del mundo es identificado el Chapulín Colorado como un referente. Ya saben que Roberto Gómez Bolaños también tenía sus nexos con esto de Charles Chaplin, con la masonería, que hay simbolismos con Disney, también está ligado Roberto Gómez Bolaños. Todos sus personajes están con Cha, por Chaplin, precisamente por eso, por el pederasta Charles Chaplin, un comediante británico, por cierto, de origen judío y masón. Y el Chapulín Colorado es tan representativo entre ellos que incluso el masón Matt Groening lo integró a su serie de televisión Los Simpson en los Estados Unidos. Este personaje, bueno, pues es como una especie de eso, ¿no? De chapulín, un insecto que brinca, muy conocido aquí en México y que incluso algunas personas se los comen. Y es de ahí que viene todo esto. Sus ligas con Disney, siempre lo he comentado, tiene que ver, por ejemplo, con la banda sonora que se utilizó en el programa originalmente. Era propiedad de Disney. Ahora tengo entendido que la han cambiado completamente. Y para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien, es representativo, dicen. Al menos lo ubican a nivel mundial. El Chapulín Colorado, que podría ser menos negativo, que ahora identifiquen mucho al narcocantante Peso Pluma como algo representativo de México. Qué negativo. Se registró un tiroteo en una escuela cristiana que se reportan 5 personas sin vida, incluido el atacante, y también 5 heridos. Esto en Madison, Wisconsin. Bueno, pues esto es tan solo un acercamiento a lo último, a lo más importante de las últimas 24 horas. Yo soy Héctor Rosales y me despido invitándote a darle me gusta. Si te ha gustado el video, también compártelo. Déjame un comentario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.